Los demonios. Hay clara evidencia de que los demonios pueden incidir en políticas y en los movimientos sociales. Mucho más allá de la fantasía, existe una enorme realidad, un gran enigma, el misterio de la iniquidad. La maldición, las persecuciones espirituales, los maleficios, las prácticas occultistas, los malos comportamientos, los juegos diabólicos, son algunos de los portales que nos llevan a estar cara a cara con el príncipe de este mundo, aquel que transformó su realidad en leyenda, que escondió su actuar detrás del mito, pero que personas como yo sabemos muy bien que él es tan real que les aseguro que muchos de los que hoy están internados en clínicas psiquiátricas no están locos, están bajo posesión, y esto se lo confesó el demonio a un exorcista. ¿Quieres conocer un poco más sobre el tema? Te aconsejo te quedes hasta el final de este video, porque de seguro en tu vida él está sutilmente trabajando para hacerte caer en su trampa. Suscríbete a mi canal redcatólica.ar y toca la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Te invito a que compartas este video y dale me gusta para que llegue a más personas. Y si has tenido alguna batalla con el demonio, te invito a que dejes aquí en tu comentario cómo fue. Sabemos que el Padre Pío XII hizo un exorcismo a distancia sobre Hitler para quebrar su poder satánico. El demonio es hoy día el mayor influencer que dirige la opinión pública, las políticas y los cambios sociales, los acontecimientos diarios, las guerras. Él está entrando a nuestras casas por distintos medios, redes sociales, radio, noticias, ideas, música, libros, etc. Es más fácil verlo si aprendes a mirarlo más allá del disfraz que utiliza. Lo podemos ver en la historia. Hombres que asesinaron no a una o dos personas, que eso ya nos horroriza. Estamos hablando de millones de personas. Tenemos por ejemplo Leopoldo II de Bélgica, quien asesinó a 15 millones de personas. Adolf Hitler asesinó a 17 millones de personas. Joseph Stalin, que tiene sobre sí 23 millones de asesinatos. Mao Zedong, que tiene 78 millones de muertos. Solo entre estos 4 hombres asesinaron a 130.000 millones de personas. Para que caigan en una idea, es como que hubiesen hecho desaparecer a 4.000 países como Uruguay, que somos 3 millones. Y sobre 2 de ellos hay testigos que su maldad no provenía de un desequilibrio psiquiátrico, sino del mismo demonio. Y este es un tema sumamente actual, en vista a lo que está sucediendo con los califatos islámicos, especialmente con el del Estado Islámico en Irak y Siria, lo que sucede con la violencia de las pandillas maras en Centroamérica y con la violencia del narcotráfico en México, Colombia, Brasil, en lo que está pasando sobre Uruguay, y en el genocidio más grande, por ejemplo, de la historia que estamos viviendo hoy día, llamado interrupción del embarazo, que deja cifras, pero muy escalofriantes, que solo en un país por año superan las muertes de estos 4 hombres que hemos hablado antes. Y de buena fuente sabemos que los abortos son ofrecidos como sacrificio a la religión satánica que gobierna hoy el mundo. Entonces, ¿pueden los demonios influir en una sociedad? Sí. Ellos logran concentrar sus tentaciones para que las personas actúen a favor de una persona que tiene determinado plan, por ejemplo, un político, y en contra de otra. Entonces, pueden incidir en la política y en los movimientos sociales y en la sociedad total. Si uno ve en los movimientos de ideología de género, mujeres pintadas horrorosamente, sacándose de entre sus piernas muñecos llenos de sangre en burlas del asesinato de niños por nacer, eso claramente está bajo influencia diabólica. No solo el invade el cuerpo, Satanás, que si no puede infectar a las personas con ideas y comportamientos anormales. El gran poder del demonio es tentar, y como los demonios se comunican entre sí, pueden ponerse de acuerdo para tentar en una misma dirección. Por ejemplo, en 1932 los demonios entendieron perfectamente que para sus planes era mejor tentar a la gente para que votase a ese candidato bastante desconocido que era Hitler. Llegó al poder y ocasionó lo que todos conocemos en la historia. Se dice que Hitler se despertaba algunas veces por las noches aterrorizados y repetía: ahí está, es él, está aquí, temblando y todo sudoroso. Un hombre
al que no le temblaba el pulso en asesinar a millones de personas, pero que algunas veces veía a un ente que lo aterraba, que claramente es el demonio. Se dice también que Hitler hizo un pacto con el demonio, cual le dio poder a cambio de matar a los judíos. Yo te doy todo el poder, le dijo el demonio, pero tú me tienes que dar a los judíos. Pacto que le duró hasta el exorcismo que le hizo Pío XII, pues desde allí, de ese exorcismo, Hitler comenzó a ser derrotado. El Führer estaba furioso con Pío XII y había exclamado contra el pontífice diciendo: ¿de dónde saca tanta fuerza para resistirme y obstaculizar aquello que yo quiero? Ese miserable, que no tiene otra cosa que piel y huesos, no puedo destruir Roma, algo que me hubiese dado mucho placer. ¿A cuántos judíos ha salvado? Y no he sido capaz de apoderarme de él. También de repente dice que Hitler 2x3 gritaba palabras sin sentidos y contaba números rápido como que fuese un demente. De Stalin sabemos que su propia hija dijo: mi padre estaba poseído por un terrible demonio. Él consideraba la bondad y la misericordia peores que un gran delito. También tenemos hoy día al patriarca de Kiev, Filarteo, máximo dirigente de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, ha denunciado públicamente al presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que el presidente está poseído por Satanás y que podría sufrir la condenación eterna a menos que se arrepienta de sus acciones. Sobre Vladimir Putin podríamos observar la frialdad extrahumana que existe en él, a punto de causar al mundo una guerra nuclear, y sale en las cámaras de televisión, en las redes sociales, hablando como que fuese la Madre Teresa de Calcuta. No tiene remordimiento. Cuando su padre estaba a punto de fallecer, dicen que él entró a la habitación, miró seriamente y fijo al padre, y el padre le decía, muriéndose: mi hijo se ha transformado en un gran zar. Dice que él, sin omitir palabras, se dio vuelta, lo miró por última vez y sin ningún gesto en su rostro se marchó de la habitación en silencio. Es un ser muy inteligente, capaz de lograr el cometido diabólico que tiene en sus brazos. Podemos ver en sus allegados el terror de los rostros cuando Vladimir los presiona o los mira de una manera anormal. Pero la pregunta es: ¿cuántos de nosotros en su lugar seríamos peor? El diablo y su yunta vive día tras día creando conflictos en nosotros, divisiones en el hogar, en las amistades, en el trabajo, cometiendo toda clase de delitos, inmoralidad, etc. Imagínense una persona con maldad que ustedes conozcan, que le guste hacer divisiones, que le guste hablar mal de los demás, que le guste dañar, robar, maltratar. Imagínense a esa persona con un gran poder mundial como el que tiene hoy Vladimir Putin. ¿Qué mal no haría? Todos nosotros corremos el riesgo de caer frente al demonio y ser piedra de tropiezo para muchos otros, porque cada persona, por mínima que sea, es influencia de alguien, y el demonio, logrando que caiga uno, hace caer a muchos. Ahora les voy a contar una historia de posesión real, para que ustedes vean cómo el demonio puede estar en una persona y hacerse notar, pero también puede estar en una persona y pasar desapercibido. Pero antes les invito nuevamente a suscribirse a mi canal y tocar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno de mis videos. Sin más, vamos a la historia. Hoy vemos cómo un gran número de personas toman la Biblia, hacen un rezo y van a luchar contra el demonio. Incluso en la televisión imponen sus manos en las pantallas y dan órdenes a los demonios de que abandonen personas, hogares, animales, objetos, que salgan de los pensamientos, que dejen de hacer divisiones, que ya no provoquen adicciones, que no ocasionen enfermedades, incluso hasta venden el jabón de la descarga, el aceite consagrado. Pero esto es un gran error. Esto es subestimar al enemigo. Esto es provocar más el peligro para aquellos que ponen la fe en falsos libradores de demonios, porque los demonios notan que su víctima ya está siendo alertada y comienza a realizar bombardeos de fe, pero que son bombardeos sin verdadera autoridad. Comienza entonces un ataque masivo en contra de sus víctimas, porque solo la Iglesia Católica tiene la autoridad de expulsar demonios, y no es que cualquier sacerdote pueda realizar un exorcismo, ni siquiera el Papa puede, a menos que sea exorcista. Hace poco le llevaron un poseído en silla de ruedas al Papa Francisco y él le impuso sus manos en el endemoniado, y se ve cómo el demonio se inquieta. Luego el Papa se da vuelta como que se iba, pero volvió hacia donde estaba el hombre.
Pero el Papa, al regresar, le impone las manos y se puede ver cómo el hombre comienza a manifestar una cara de molestia. Luego el Papa se va. Todos los medios de comunicaciones publicaron como que fue el exorcismo del Papa Francisco, pero no fue así. Se le tuvo que hacer al hombre otros exorcismos, porque lo que pasó allí es que el Papa Francisco, la máxima autoridad, perturbó al demonio, pero no lo quitó. Los únicos que pueden expulsar demonios son los sacerdotes designados por el obispo a realizar el exorcismo. Solo ellos que reciben la autoridad que proviene de la imposición de las manos de aquellos que la recibieron de la sucesión apostólica. En la Biblia hay un hecho claro que muestra a hijos de sacerdotes israelitas que fueron a expulsar demonios sin autoridad, y esto fue lo que les pasó. Veamos qué dicen las escrituras en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo del 8 al 20. Dice que entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndose acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos y llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de sus cuerpos a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús y a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Exeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, y los demonios pudieron más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaban a 50.000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo un pueblo rebelde contra la iglesia de Cristo, como los que hay hoy día, que no aceptan cosas de la iglesia, como la confesión, como la Eucaristía, como las imágenes, como el sacerdocio, y se rebelan y fundan su propia iglesia, y hacen como estos, sin ningún tipo de autoridad apostólica, que solo existe dentro de la iglesia católica, van y venden perfumes ahuyenta espíritus, jabón de la descarga, inciensos poderosos, incluso van y hacen exorcismo de ambulante, como lo que vimos en la... Recuerden que los endemoniados, cuando Jesús se les acercaba, ellos gritaban: Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces estos demonios declararon: sí, sabemos quién es el Jesús que tú hablas. Y el Pablo también lo conocemos, porque los demonios saben quiénes son los que verdaderamente tienen poder sobre ellos, quién tiene verdadera autoridad en Cristo. Y por eso les dijo: pero ustedes, ¿quiénes son? Aunque nombren a Jesús, Hijo de Dios Todopoderoso, y aunque nombren a Pablo, siervo de Jesús, que tiene autoridad apostólica por imposición de la mano de los apóstoles, no sirve, porque ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mí. Entonces los demonios los lastimaron y los dejaron desnudos, humillados, a tal punto que todo el pueblo se enteró de que los hijos de unos de los sacerdotes principales de Israel fueron humillados por el demonio. Y eso es el peligro que corren hoy día las personas que van a quitarse demonios con curanderos, con falsos
falsos pastores, con videntes o con falsos obreros de Dios. Corren el peligro de ser atacados ferozmente por el diablo. Por eso la Iglesia prohíbe a los laicos católicos que hagan exorcismo. Pueden sí formarse grupos de laicos que vivan en santidad, en comunión y en oración constantes, que colaboren en un exorcismo con el sacerdote, pero tienen que ser muy fervorosos en oración y en comunión y en vivir una vida plena cristiana. De lo contrario no serían de ayuda al sacerdote, sino que serían estorbo para él, ya que el demonio es muy inteligente y conoce nuestras debilidades y juega con nuestra psicología. ¿Puede una persona hacerse pasar por una endemoniada? Sí, puede. Lo que no puede es engañar a un sacerdote. El padre Fortea, un conocido exorcista, cuenta que él ha dado hostias sin consagrar y las personas poseídas la comían. Luego ha dado hostias consagradas y las personas la rechazaban. Otra acción que utilizan los sacerdotes es tirar agua sin que esté bendecida para ver cómo reacciona la persona, y luego tirar agua bendita, y si la persona comienza a gritar, claramente se dan cuenta que está realmente poseída, porque la persona no sabe cuándo actuar y cuándo no. Por eso, para los sacerdotes es fácil saber quién miente y quién no. Los sacerdotes comienzan imponiendo las manos sobre la persona poseída y recitando las oraciones. Luego le tiran sobre la persona el óleo catecúmeno, que es el que se utiliza para los bautismos. Cuando el demonio realmente está allí, se da de manifiesto extraordinariamente. Las causas más comunes de posesión son los maleficios. Son personas que fueron víctimas de las brujerías. Esto lo dijo el padre Gabriel Amor, el mayor exorcista de la Santa Iglesia Católica. Las razones son por el odio, la envidia, interés, venganza. Los maleficios son echados a las personas por manos de un satanista o un sacerdote de Satanás, o un mago o una bruja que haga maleficios. ¿Qué es un maleficio? Es hacer mal a una persona por medio del diablo. Estos son hechos en cementerios, en templos de curanderos, con muñecos vudú. Todo esto es real. Entonces, cuando hay una posesión real, la persona puede hablar en lenguas que nunca antes haya conocido, puede hablar en latín, puede salir de la persona dos voces distintas a la vez, se le puede transformar el rostro completamente, puede tirar cosas de la habitación, incluso saber hechos que pasaron de otros sin conocerlos, hasta puede llegar a levitar y vomitar cosas como clavos, pelos enredados. Incluso dice el padre Gabriel Amor que un día el demonio les dijo que el maleficio estaba hecho en la almohada del poseído. Abrieron la almohada y salió un sapo vivo. Esto es claramente magia satánica, que se hace generalmente en cementerios. Pero hay que tener en cuenta que el diablo posee a personas, pero hace todo lo posible para dañarla y dañar a su entorno sin ponerse de manifiesto. Trata de esconderse bajo enfermedades psiquiátricas, ya que hoy día la ciencia es tan soberbia que si no encuentra remedio para curar a un desequilibrado, lo condena a empastillarse por el resto de su vida, cosa que no detiene la acción del diablo. Se preguntan, ¿con qué arrogancia habla este? Pero les aseguro que aquí les habla uno que enfrentó cara a cara con el demonio. Yo aquí no hablo lo que otros me dicen, yo aquí confirmo lo que la Iglesia enseña, porque yo viví en mi infancia con una persona poseída por el diablo. Antes de yo nacer, esta persona sufrió una posesión diabólica, donde pasaron muchos hechos extraordinarios, el cual yo me limito a contar, ya que no fui testigo ocular de aquellos acontecimientos, pero sí hay testigos que presenciaron con sus ojos lo sucedido. El hecho es que aquella posesión supuestamente había terminado gracias a una curandera viejita del cerro, que era conocida, y que dijo dónde estaba enterrado el maleficio, y también hizo vomitar a esta persona como un humo negro con olor a podrido. Desde allí lo extraordinario comenzó a desaparecer, o al menos eso les hizo creer el demonio. Pasaron los años y a esta persona se la declaró como que tuviese problemas psiquiátricos, se le realizaron shocks eléctricos y se la empastilló de por vida. Para mí, ella era mi segunda madre, era la persona más pacífica, divertida que conocí, jamás le gustaban los problemas, siempre luchaba por la unión familiar y siempre tenía una sonrisa extraordinaria. Pero siempre, cada 2 años, a la misma fecha en que le habían hecho el maleficio, ella retrocedía. O así lo explicaba la ciencia. Lo que la ciencia no explicaba era lo que aquí yo les voy a contar. Cuando ella retrocedía, comenzaba en las mañanas encerrándose en el baño y cantando canciones de Dios, pero con risas infernales al final, carcajadas
que nos erizaban la piel a mí y a mis abuelos. Ya sabíamos que eso nos avisaba la pesadilla que estaba por comenzar. Mi abuelo se levantaba de la silla, recuerdo, y la mandaba a callar y le preguntaba si estaba tomando sus pastillas, a lo que ella respondía irónicamente: claro, por alabar al Dios Todopoderoso uno ya está loco, y finalizaba carcajeando diabólicamente. Luego se le aceleraba el hablar, los ojos se le salían de órbita y blasfemaba contra Dios y los santos y se burlaba del respeto y la unión familiar. Hasta aquí, cosas que son típicas de cualquier enfermo psiquiátrico, ¿verdad? Lo que no era típico es lo que viene a continuación. 3 días sin comer, sentada en su cama como los indios, con los pelos en la cara y una vincha, pero con la cara transformada. Su cara era como una india china. Allí ella agachaba la cabeza y contaba a gran velocidad y en voz baja con tono diabólico números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así, un montón de números. Por eso, no me es extraño lo que hablan de Hitler, pues ella contaba también así números. Luego, cuando estaba por entrar alguien al cuarto, ella levantaba de repente la cabeza con mirada odiosa y carcajeaba. En su posesión, cuando todo comenzó, cuando yo aún no era nacido, dicen que unas primas la fueron a visitar y ella levantó su cabeza y cambiando su tono de voz les dijo: decile a tu madre que lo que me pasó a mí no es lo mismo que le pasa a tu hermana menor, que corte la lengua. Y finalizó con una risa gruesa. La prima salió corriendo y llorando y les confesó a mis abuelos que la madre esa tarde había comentado que a lo mejor ella se había hecho un aborto, porque mi abuelo era muy correcto, entonces por miedo a mi abuelo se había hecho un aborto y había quedado con problemas psiquiátricos, pero no había manera de que ella supiera lo que habían hablado en su casa. Y así, eso lo viví yo. Ella le decía muchas cosas a muchos familiares que abandonaban la habitación incómodos. Eso sí, yo fui testigo. Muchos salían de su habitación incómodos cuando ella les decía ciertas cosas. Del Vilar de Bo venían y le daban 3 inyectables para dormir, calculando que en 10 minutos se dormiría. Ellos mismos nos decían que eso eran unas inyecciones que eran matacaballos, pero ella no se dormía, algo que los médicos dudaban. Cuando nosotros llamábamos por las noches diciendo que ella seguía sin dormir, nos decían: no se durmió, como diciendo que nosotros estábamos mintiendo. Casi nadie entraba a su cuarto. Mi abuela, que vivió todo lo anterior, siempre lloraba y temía. Por eso le hablaba desde la puerta, pero no entraba, pues lo extraordinario era que ella, aparte de cambiar su tono de voz y hablar otros idiomas, también solía deschavar pecados de los demás. Contaba cosas de los demás que solamente ellos sabían, cosas que eran imposibles que ella, encerrada en una habitación, supiera, cosas por las cuales muchos ni siquiera pisaban su habitación. Yo me quedaba con ella y sinceramente sentía mucho miedo, pero una fuerza en mi interior causada por el amor que yo le tenía y por lo que después de más grande me di cuenta, el amor de Dios y la misericordia, quien nos da fuerzas extranormales para aguantar esas situaciones, me quedaba con ella. Ella no dormía y repetía mi nombre y decía: por favor, no me dejes dormir porque si me duermo los demonios me van a llevar. Todas las noches repetía lo mismo y no dormía. Cuando me ganaba el sueño, yo me dormía, pero siempre a las 3 de la mañana ella me despertaba. Una de las noches me despertó y mirándome fijo con su cara transformada levantó su mano derecha y apretando fuerte su puño le pregunté: ¿qué tenés ahí? Ella abrió la mano y me mostró un crucifijo. Tanto lo apretaba que le quedó marcado en su palma. Se lo quité y le pregunté: ¿de dónde había sacado eso? Pero solo carcajeaba y luego me decía: vos, abrí aquella Biblia, mientras me señalaba hacia donde estaba una Biblia chiquita que ella tenía, y me pedía que le leyera un salmo. Ella me decía el número y cuando yo empezaba a decirlo ella me cortaba y lo decía todo de memoria y al final reía a carcajadas. Eso era impresionante porque la memoria de ella, con tantas pastillas que ya se había perdido, pero cuando ella estaba en esos estados sabía toda la Biblia de memoria, hablaba en otros idiomas y escribía poemas en portugués. Me acuerdo que yo, asustado pero triste por lo que estaba pasando, desde dentro mío le dije una noche: decile a esos demonios que te dejen en paz, porque acá está Jesucristo, que es mucho más poderoso que ellos, que lo va a derrotar. Apenas terminé de decirle eso, ella se tiró para atrás y quedó dormida completamente. La verdad, creo que Jesús hizo que yo dijera eso,
pues yo no creía en Dios. Sin embargo, ahí fue que tomé conciencia que todo lo que habían contado sobre su pasado aún estaba vivo en ella, y esa lucha era contra el demonio. Hablando un día con un psicólogo sobre esto, él me dijo que la religión solía aprovecharse de estas cosas para que las personas creyeran más en su mentira, pero que todo tenía una razón simple, que era un desequilibrio mental. Pero cuando yo le pregunté sobre las voces, sobre saber cosas que nadie sabía, sobre hablar en otros idiomas y los ruidos perturbadores que a veces sentíamos mientras ella reía, ¿qué explicación se le podía dar? Me dijo, eso lo tendría que ver para creer. Entonces comprendí que sí, que aquello no tenía explicación científica, pues yo lo había visto con mis propios ojos, no necesitaba probar lo contrario. Lo que yo quería era probar realmente que lo que nosotros vivimos en realidad tuviera una respuesta científica, pero para mi sorpresa la respuesta de una persona que se dedicaba a enfermedades psicológicas fue que él no podía creer lo que yo le estaba contando. Al pasar los años, ella se convirtió al catolicismo porque repudiaba a la iglesia, ya que los evangélicos le habían dicho que era una iglesia idólatra, que María había tenido más hijos, que la Eucaristía era un culto al dios Sol. Pero gracias al padre Luis Torio yo aprendí mucho sobre la defensa de la fe, y cuando me convertí al cristianismo le demostré a ella que la iglesia tenía la verdad. Ella comprendió y se hizo católica. Hicimos juntos la catequesis y tomamos la comunión juntos. Ella se confesó de sus pecados y al final falleció el día que nació mi hijo. Mi hijo se adelantó, nació un mes antes y cuando nació estuvo muy grave, estuvo a punto de morir. Pero de un momento al otro se recuperó y salió adelante. Pero esa misma noche que nació mi hijo y enfrentó a la muerte y le ganó, ella falleció. Cuando la fui a ver en su cama, vi que su rostro tenía paz, parecía que estuviese dormida, y lloré tanto porque ella siempre me decía, ojalá yo me muera como la Virgen, que dice que pasó de un sueño al otro, y Dios le permitió morir de esa manera, pasar de un sueño al otro, y en su rostro había paz. Y aunque para mí fue un día muy amargo, también comprendí que Dios estaba allí y que me había dado otro motivo para seguir luchando. Pero yo dialogué con el diablo, porque cuando yo le preguntaba de noche si era ella la que hablaba, me sonreía endemoniadamente y me decía, ¿ella? Y yo le preguntaba, ¿y vos quién sos? Y me contestaba, somos. Y yo, sin conocer el peligro, le decía que me demostrara que realmente eran los demonios. Se ponía a contar y a reírse en voz baja. De repente levantaba la mirada y recuerdo que una de las veces se voló la Biblia chiquita que ella tenía arriba de la mesita de luz y se cayó al piso. Yo temblaba, me acuerdo que temblaba. Eso me miraba fijamente y me decía, no tengas miedo, chiquito, en tono burlón. Y aunque sentía yo verdaderas ganas de irme corriendo, la abrazaba y le decía que la amaba mucho. Y temblando de miedo me quedaba cuidándola, de que no se hiciera daño. Solo mi abuelo sabía todo lo que yo viví con ella, porque al otro día yo le contaba todo, y él me decía que no tuviera miedo, porque era la enfermedad de ella que le hacía delirar. Pero mi abuelo sabía muy bien que no era así. Otra de las veces recuerdo que ella me dijo, mirá lo que tengo, y me mostró una medalla de un indio con 2 ojos brillosos. Y yo le dije, ¿de dónde sacaste esto? Ella me dijo, mientras se reía, ¿quién sabe? Y después me decía, mostráselo al abuelo. Todo esto era por las madrugadas. Al otro día le mostré a mi abuelo y fue una de las pocas veces que vi a mi abuelo con cara de aterrado. Me dijo, ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? Yo le dije que me lo había dado esa persona. Y él me dijo, enojado, lo voy a tirar a la mierda. Nunca había visto a mi abuelo así de enojado y asustado. Con el pasar del tiempo, cuando comencé a preguntar a todos sobre esta historia, cómo comenzó para yo poder contarla, porque desde chico prometí que le iba a hacer la guerra al diablo por haberle causado mal a ese ser querido, a quien yo amaba mucho, y como a mi alrededor pasó y creo que seguirá pasando, me propuse a contar la historia para que esto no quede dentro de la iglesia como un simple mito, porque hace también menos de 4 años yo tenía un amigo que me decía que él sentía como que algo adentro le decía que se matara, y así fue. Se terminó quitando la vida. Entonces dentro de mí nació algo que quiere contar esta historia, que quiere exponerlo, que quiere demostrarte a ti que el demonio existe y que hoy día nos ataca a casi todos, pero que quizás no se dan cuenta porque no lo conocen. Hace tiempo quiero escribir esa historia, pues yo estaba escribiendo un libro y quería comenzar a escribir sobre el demonio,
pero siempre arrancaba y me daba pereza, me aburría y dejaba de escribir la historia. Incluso cuando comencé a preparar este video, mi vida familiar, que de por sí ya era complicada, se transformó en un infierno, a tal punto que el padre Mariano, sin saber los conflictos que habían en la interna de mi matrimonio, me mandó un mensaje y me dijo que hacía tiempo se le venía a la cabeza hacer una serie de oraciones por nosotros, por mi matrimonio. Yo, que estaba notando no solo en mí, sino en todo mi entorno algo más allá de lo raro, enseguida acepté. Fuimos con mi esposa, hicimos toda la oración hermosa, y en el momento que el padre Mariano se arrodilla frente al altar, de espalda a nosotros no sabíamos qué iba a hacer el padre, en ese momento se sintió un golpazo en la puerta de la iglesia. Luego en la entrada del costado de la iglesia también se sintió un golpe. Al rato, cuando terminamos, el padre Mariano al rato nos impuso las manos el padre Mariano, a mí y a mi señora le dio sueño, y a mí me dio como cuando te baja la presión, que parece que un escalofrío fuerte baja por el pecho y que las piernas nos pesan. Bueno, así me dio a mí. Y al finalizar el padre Mariano me dijo que había terminado muy agotado. Todo esto sin saber lo que yo estaba pasando. No le dije absolutamente nada al padre, pues con lo que él me dijo ya tenía la respuesta que yo quería. Muchos de mi familia y de la familia de mi señora se dedican a la magia negra, al occultismo, a las brujerías, y parte de mi familia, por lo material, se dividieron. Justamente aquellos que andan con el diablo están en contra de nosotros y nos juraron el daño, como nosotros les juramos la defensa de Dios. Aquel indio con ojos brillantes que apareció y le di a mi abuelo era el mismo indio que el sobrino de las personas que le hicieron daño a mi ser querido se levantó un día gritando y mi abuelo cruzó hasta la casa. Él temblando le dijo que había aparecido esa medalla con la cara del indio y los ojos rojos. Entonces mi abuelo lo llevó a la cancha de chimenea y enterraron el indio en un lugar donde solamente él y mi abuelo sabían en dónde estaba. Al día siguiente nuevamente el muchacho gritando con grandes fuerzas porque el indio estaba nuevamente a los pies de su cama y con un poco de tierra. Entonces mi abuelo lo agarró y se deshizo de él. Impresionante que años después aparezca en las manos de mi ser querido y que me pedía que se lo diera a mi abuelo. Por eso es que mi abuelo había quedado aterrado. El año que falleció mi ser querido fue el mismo año que falleció la hija de una de las personas que le había hecho el maleficio. La hija de la persona que le hizo el maleficio falleció un 24 de diciembre del mismo año que falleció mi ser querido. Cuentan que un día una de las hijas que le había hecho el maleficio la fue a visitar cuando ella tuvo aquella posesión y ella le dijo: decile a tu madre que lo que tiene la pequeña es parte de esto. Pues al tiempo mi familia se enteró que la más chica del hogar de los que le habían hecho la brujería le pasó casi lo mismo que a ella. ¿Por qué? Porque cuando le dieron la torta de cumpleaños a ella, se la trajeron de la cocina. Cuando salieron ella le dijo a mi madre: ¿viste qué asquerosa que estaba la torta? Y mi madre le respondió: no, nada que ver, estaba riquísima. Y ella le dijo: no, la mía la trajeron de la cocina y tenía un gusto asqueroso. Yo comí un poquito y la dejé arriba de la mesa y la gurisa chica vino y se la comió. La gurisa chica era la gurisa de la familia que había hecho la brujería y por eso le pasó lo mismo. Entonces les aconsejo: no coman nada que le ofrezcan a aquellos que no comparten nuestra fe. Más aún, si saben que están en religiones ocultistas, ni les hablen, pues estas personas cargan el mal en sus hombros y generalmente son personas que llevan la envidia cargada, que no les daría problema dañarlos. El mal puede hacernos muchos daños, pero Dios al final gana y nos recompensa. Fíjense, una mañana una vecina llamó a mi abuela y le dijo: mire doña, solamente está lloviendo en su casa. Mi abuela miró y vio que caía agua solo en su casa y dijo: ah, eso debe ser bendición de Dios. Por la tarde llega mi abuelo con una noticia enorme, pues él había sacado la lotería y se pudieron comprar la casa y ya no tuvieron más problemas con el dinero y el alquiler. Una casa donde el amor sobraba, una casa que todos los fines de semana se llenaba de familiares, una casa que había tanta armonía que era la envidia de muchos vecinos, una casa que los cuidó hasta el último de sus suspiros, porque Dios siempre obra en donde el mal lastima. Pero una cosa me queda claro, que ahora la batalla es más intensa y el maligno nos golpea en el espíritu, y aquellas cosas escalofriantes que pasan alrededor nuestro hoy día
son cosas que las contaré en un próximo video. Así que te invito a que te suscribas a mi canal y toque la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Y déjanos tu comentario si has tenido algún encuentro raro con el mal. También te invito a que le des me gusta y compartas el video para que llegue a más personas y así lograr que el enemigo sea visible, conocido y derrotado. Así que desde ya les digo, nos vemos en un próximo video. Red Católica Pentoa.